¿Qué han leído de abdomen agudo? Cuéntame, ¿qué sabes? ¿No qué? No sabe nada. ¿Nada? ¿Qué han leído de abdomen agudo que no haya leído ahora? Nada. Nada, ¿por qué? ¿No quiere pasar cirugía 3? Entonces, ¿no sería prudente leer de vez en cuando? Esa porque une todos sus conocimientos, ¿no? Necesitamos sus conocimientos de anatomía, semiología, técnica quirúrgica, a veces incluso de farmacología y otras cosas. Es por eso que se hace tan complicado. Y el leer, incluso el leer y aprenderse de memoria el libro, a veces no es suficiente. No porque sea malo el libro, sino porque el libro lo resume. Dice criada de Charcot, pero vos no tienes la más pálida idea de lo que es una criada de Charcot. O dice tétrada de Celso. Entonces, es necesario que ustedes vayan revisando y viendo pequeñas cosas. Falta 2 semanas, creo, para el examen. Entonces, está todavía tiempo para revisar, solo son 4 temas. Jovencito, tome asiento. Entonces, están a tiempo para revisar los temas. De otra manera, auguro un examen complicado para los que no estudien. Para que los que estudien, demasiado fácil. El abdomen agudo es una serie de patologías. No solo se trata de una sola. Ni siquiera es solamente quirúrgico. Es decir, incluye enfermedades que se operan y enfermedades que no se operan. Hay incluso enfermedades que simulan abdomen agudo que ni siquiera corresponden al abdomen, como ser el infarto de miocardio. Entonces, el abdomen agudo es una serie de diferentes patologías, tanto en el abdomen, quirúrgicas, como tanto en el abdomen no quirúrgicas. Pero sí es una necesidad urgente para el paciente el diagnóstico. Porque el paciente no viene al consultorio a decirte, doctor, sáqueme la vesícula. El paciente viene por dolor, ¿verdad? Y lo que le interesa es que el dolor desaparezca. Este primer signo más frecuente que hemos hablado del dolor, hemos dicho que hay un dolor visceral y hay un dolor somático, ¿no? Cuando hablamos de un dolor de visceral, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo sería para vos un dolor visceral? Un dolor bien fuerte. Hemos hablado que cuando hablamos del dolor visceral, piensen más o menos
que es un dolor transmitido por unos nervios patéticos, muy delgaditos y muy finos, que están en el plexo hipogástrico. Al ser unos nervios tan patéticos, tan finos, tan delgaditos, el dolor no es intenso, la transmisión del dolor. El dolor no se puede identificar. ¿Dónde será? El tipo de dolor no se traduce, es un dolor sordo. A diferencia, el dolor somático es por nervios gruesos. Al ser nervios gruesos hablamos de una conducción buena. Entonces el dolor será intenso, el dolor será bien localizado, el dolor tendrá una característica punitivo, retortijón. Entonces es importante ver el dolor. Y en relación a este punto del dolor somático y visceral, más tal vez el somático, en abdomen agudo hay algunas cosas que podemos resaltar. Por ejemplo, el dolor de la vesícula biliar. El dolor de la vesícula biliar se manifiesta en el hipocondrio derecho. El dolor de la vesícula biliar se irradia a la punta de la escápula. ¿Por qué? Por irritación del nervio raíz. Entonces, un dolor en el hipocondrio derecho que se irradia a la espalda, solo que me diga eso, muy probablemente estemos hablando de vesícula biliar. Entonces, para eso nos sirve el dolor. No estoy diciendo que todos los dolores en hipocondrio derecho sean vesícula biliar. Tienen que sumar signos y síntomas para llegar a un posible diagnóstico. El dolor en epigastrio normalmente está relacionado con el estómago. La característica del dolor de estómago es un dolor urente. ¿Qué quiere decir urente? Quemante, que quema. Que siente el paciente como si una espada le atravesara de adelante hacia atrás. Eso es característico de... ¿Y qué órgano está afectado? Es el estómago, epigastrio, estómago. ¿Qué patología hay en el estómago? Las úlceras gástricas. El dolor pancreático es una combinación entre el dolor gástrico y el dolor de la vesícula biliar, porque se localiza medio por aquí, ahí digamos, entre lo que es hipocondrio derecho y lo que es epigastrio, un poquito fuera de foco. Como no son luces aquí, que se alumbra esto, sino no puedes identificar dónde es muy en relación a estos dos. Pero tiene una característica del dolor pancreático. Bueno, dos características podemos crear. Es decir, una verdadera y otra podemos crear. El dolor pancreático sí es acá, o acá, o acá, pero se irradia en forma de hemicinturón. ¿Por qué? Porque aquí viene la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Es por eso que se irradia. Entonces se siente un dolor que se irradia en el hemicinturón. Cosa que no pasa en el estómago, y cosa menos que no pasa en la vesícula. ¿Qué otra cosa podemos crear en el páncreas, en el dolor pancreático? Si tú
Al dolor por gastritis, por úlcera péptica o por colecistitis, tú le administras analgésicos como ser propinoxato, que es un antiespasmódico, metoclopramida, que es un procinético, y omeprazol, que es un bloqueante de las bombas de protones, cede el dolor, cede tanto en la gastritis o úlcera péptica y también en la colecistitis. Pero cuando se trata de pancreatitis, no cede el dolor. El dolor de pancreatitis es tan severo y tan intenso que muchas veces necesita la administración de morfina. Pero no administramos morfina porque el esfínter de Oddi se contrae por la morfina. Y no queremos nosotros que pase eso. Entonces damos un derivado morfínico que es la meperidina. Pero les digo morfina porque ustedes conocen que es un analgésico súper potente y saben que el dolor es severo. Entonces, este dolor no pasa y necesita morfina porque no conocen que es meperidina. Pero ahora saben. El dolor en las vísceras, tanto de intestino delgado y de intestino grueso, es un poco difícil determinar. El dolor en epigastrio, en mesogastrio, dolor en fosas, pero no es tan claro como los otros dolores. Pero sí se puede relacionar, ¿no? Te duele el mesogastrio y hay aumento de peristaltismo, dice, es intestino delgado. Más o menos así. Los dolores, tenemos que tener especial cuidado con los dolores muy severos, de aparición súbita. Es decir, y no pasa el dolor. Entonces, algo está muy mal. Y obviamente ese dolor severo y de aparición súbita puede dar una repercusión sistémica. Cuando hablamos de repercusión sistémica, hablamos de que altera la temperatura, altera la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, todas esas cosas alteran. Todas estas patologías, todas son intraabdominales. Absceso hepático, lesión hepática, colecistitis, trauma esplénico, absceso esplénico, úlcera péptica, úlcera duodenal, perforación intestinal, incluso suscepción, apendicitis, diverticulitis, torsión de sigmoides. Todas son patologías extremadamente graves. Estos dolores intensos, inicio súbito, con alteración de la respuesta sistémica, normalmente requieren intervención quirúrgica. Algo ha pasado, algo está muy mal. Hay que diagnosticar rápido y normalmente operamos. Pero siempre debemos recordar que no todas las patologías de abdomen agudo requieren intervención quirúrgica. Hay patologías también agudas muy intensas que no requieren intervención quirúrgica. Cuando existe un infarto del miocardio y
por X o Z motivo el dolor se irradia al epigastrio, el dolor es muy intenso. ¿Qué pasa ahí de aparición súbita? Y altera sistémicamente todo. ¿Qué pasa si le intentas operar a un infartado? Es como si le dieras una patada para que se entre al cajón, ¿verdad? Entonces no olvidemos esos pequeños detalles, podemos decir. Más que pretender hacer un diagnóstico exacto, se trata de hacer un diagnóstico sindromático e identificar a los pacientes que podrían beneficiarse con una exploración quirúrgica. Es decir, no tengo que identificar, esto es una hemorragia del segundo arco de la mesentérica derecha. No necesito eso. Necesito un diagnóstico sindrómico. Y que decidir si este diagnóstico sindrómico vale la pena operar o no. Entonces, si se beneficia con la cirugía, bienvenido. La interpretación de los síntomas y síntomas en un abdomen agudo es difícil. El paciente no va a estar, ya, doctor, examíneme, tómeme la presión. Ni siquiera están quietos, se están moviendo, están gritando. Dicen, doctor, de una vez que me pase el dolor. Entonces, los signos y síntomas a veces ni se puede explorar. Necesitamos experiencia. Necesitamos esas maniobras de relajación que les hacen hacer agarrando las manos así para que relajen el abdomen. Todo ese set de anexos tenemos que utilizar en un abdomen agudo. A pesar de que el paciente esté muy mal, es innegable la necesidad de una historia clínica adecuada, de una historia clínica precisa, donde se anote todo lo que hemos aprendido en semiología. Entonces agarras y dices, debe ser apendicitis. Bueno, y te cierras en apendicitis. Y después en la historia clínica, apendicectomizado hace 10 años. Y era apendicitis. Es que, doctor, la paroscópica le han hecho y no le he visto la herida. Toma, apendicitis. Entonces es importante hacer eso. A veces podemos obtener muestras de líquido peritoneal para hacer el diagnóstico. Cada vez menos hacemos. Una función peritoneal, una laparocentesis, una vez, creo, o 2 veces. Normalmente lo hacemos. En la 1 o 2 veces que he hecho, una ha salido sangre y en el otro ha salido pus. Los dos eran apendicitis. El peritoneo, como hemos visto en el caso de peritonitis, tiene sus propios mecanismos de defensa. Tiene cómo evitar que se proliferen las bacterias. Hay una clasificación bastante interesante de abdomen agudo. Es la clasificación de Bocuse. La A son padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata. Apendicitis, abscesos. La B, padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Fiebre tifoidea, gastroenteritis. Padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo. La más conocida, el
infarto agudo de miocardio. Entre los intraabdominales que requieren cirugía son estos. No todos tienen que ser previo al diagnóstico. A veces entramos sin diagnóstico y encontramos ahí perforación de víscera hueca, colecistitis u otra patología ginecológica. Especialmente en las mujeres encontramos patología ginecológica, un folículo de Dirac rojo, embarazo ectópico, torsión de quiste de ovario. Es un problema en las mujeres. Pero en esta que estabas, algunos de ellos pueden ser confundidos con apendicitis, como un diagnóstico diferencial. Porque justo nos llegó Estrangulación se puede confundir con apendicitis. porque nos llegó un paciente con todo de apendicitis, pero había hecho apendicectomía hace 10 años. ¿Pero qué era todo de apendicitis? Los síntomas, Cuéntame. bueno, tenía el dolor. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía como 40 años. 40 años. Cuéntame. 40 años con fiebre, dolor en la fosa ilíaca derecha y con creo que sí. Uno de los tres estaba positivo, pero no me acuerdo cuál de los maniobras estaban positivos. Bones, Gombe y era uno de los tres, pero no me acuerdo cuál estaba positivo. Y ahí entonces, y los laboratorios también estaban, entonces, le envié a la cirugía. Y nada. Y antes el doctor había entrado también a una cole lápiz, el paciente también no tenía vesícula. Y el doctor ya estaba en la cirugía y abrió y no había vesícula. El mismo día las dos coles. No sé qué te puedo decir. Pero por favor no operen si no están seguros de lo que están haciendo. Hay algunos que son, dice, como siempre dice, manos calientes. Todo quieren operar. Hacen daño nomás a las personas. El riesgo operatorio, el trauma, fiebre tifoidea, lo más probable de la señora. Creo que la señora tenía un absceso o algo así. Lo más probable es fiebre tifoidea, fiebre apendicectomizada. ¿Por qué tendría un absceso? No hay una razón, no hay una etiología. Tendría que ser la apendicectomía reciente. No, así es. Entonces no hay una razón. Lo más probable por fiebre y dolor y con signos abdominales, 40 años, apendicectomizada, fiebre tifoidea. Le da ciprofloxacina y mejora. Como en el postoperatorio le van a dar antibióticos, va a mejorar. No llegó a entrar a cirugía eso. En la ecografía salió que no tenía. Fiebre tifoidea. No, la de la cole. Entonces, estos son que requieren cirugía inmediata. Si ustedes observan, apendicitis, perforación de víscera hueca, obstrucción de intestino delgado, trombosis y patología ginecológica y torsión testicular, todas ellas con una radiografía de abdomen y con una ecografía diagnósticas, cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que capacitarte en la radiografía. ¿Para qué? No necesitas mucho. Apendicitis,
no vas a diagnosticar con radiografía. Obstrucción de intestino delgado sí vas a diagnosticar con radiografía. Vas a ver niveles hidroaéreos y el signo de pilas de moneda. Sí. Si ustedes ponen en sus internet, van a ver 10.000 radiografías así. Se las prenden y diagnostican fácil. Perforación no, de víscera hueca con radiografía. ¿Por qué no? Signo de Joubert. ¿Qué quiere decir? Aire subdiafragmático. ¿Qué? Las gaviotas, ¿no es cierto? Aquí. No, normalmente sale a un lado. Yo rara vez he visto dos. Normalmente vemos a uno. En los libros nomás sale dos. Sí, pero es que es tan lógico, agarras y ves, y la otra de ecografía es fácil. Entonces es por eso que les digo, ni bien terminen de estudiar medicina, mientras esperan su examen, su título, eso, métanse a ecografía, hagan diplomado, especialidad, maestría, lo que quieran. Y doctor, ¿hay alguna patología que puede confundir una ecografía de una apendicectomía, de una apendicitis? ¿Por qué voy con la pregunta? Semestre pasado tuvimos un paciente que fue diagnosticado con apendicitis, ¿no? Está inflamada. Y entró a cirugía. Yo no llegué a ver sus laboratorios ni cómo fue el diagnóstico, pero participé de la cirugía. Y cuando la vida de la paciente no era el apéndice, y sí tenía un embarazo ectópico que se ha necrosado las puntas de falopio. Entonces, con isso, confundiram com apendicitis. Não neguei a ver ecografia del paciente, por isso pergunto se hay como confundir alguna patología. En esa no. La ecografía tiene una curva de aprendizaje y es bastante empinada. Yo todavía no puedo diagnosticar apendicitis con ecografía, porque tengo que todavía subir esa curva. Pero un ecografista que es ecografista y solo se dedica a ecografía, obviamente no puede confundir un embarazo ectópico con una apendicitis. Porque en ese caso, las trompas de falopio de la paciente ya estaban necrosadas ya. Entonces, de una apendicectomía hicieron una esterectomía total. O sea, entró por una cosa y salió por otra. Y además que el médico debería haberle pedido beta-HCG. O alguien debería haberle preguntado, ¿está embarazada señora? No te hubiera dicho, o no sé, ¿con qué se cuida? Con nada. Listo, diagnóstico. Es decir, falta mucho de pensamiento crítico a los médicos, y no solo alumnos que les ven. No puedes entrar a operar un apéndice y embarazo ectópico. Has hecho algo muy mal. Como médico tienes que recapacitar en tus metodologías de diagnóstico. Las dos puedes solucionar quirúrgicamente, no hay problema. Pero este caso en particular te puede traer muchos problemas, porque todos tus papeles dice apéndice y sales con histerectomía. Y en la mujer, una histerectomía, si no tiene hijos. Y ese caso ela tenía 6 ya. Y ese caso. Pero mismo así fue algo que él no estaba de Y acuerdo. hay algunas que van a decir que querían el séptimo. Pero si le han necrosado las trompas de falopio, no hay vida. Claro, pero has entrado con apéndice, es un problema, tienes que explicar. ¿Por qué no le han pedido beta-HCG? Te van a decir. ¿Por qué no le han hecho ecografía? ¿Por qué no le han hecho esto? Es un problema. Entonces, ahí se me iba la pregunta si tenía como confundir. Porque yo, para ese caso, no vi sus laboratorios y su ecografía tampoco, ¿no? O sea, ya le vi directo para el quirófano. Es que el problema es el dolor, ya les he dicho. Llegan muy adoloridas. Si está necrosada, debe de estar pintando. Y entonces rápidamente han diagnosticado lo mejor que han podido, le han metido el quirófano. Entonces hemos quedado que 6 de estas patologías podemos diagnosticar con radiografía y ecografía, ¿verdad?
Pero para eso tienen que entrenarse. No se entrenen pues en, pucha, yo quiero saber trombosis mesentérica. Es 0.01% de la población tiene trombosis mesentérica. Y no aprendes cómo se diagnostica torsión testicular, que es más frecuente, un 1% de los niños. Y además, si diagnosticas, puedes destorcer antes de que se necrose. Entonces, eso digo, muchos docentes te enseñan la fiebre de las montañas rocallosas, pero no tenemos la fiebre de montañas rocallosas acá. Te preguntan de eso y no la tenemos, pero no preguntan de cómo debemos diagnosticar, por ejemplo, signo de llover. ¿Por qué? Porque es muy fácil, todos van a contestar. Qué bien que todos contesten, es un signo muy común. Mi trabajo es que aprendan lo más común, lo que se van a enfrentar. Desconozcan, no, pero probablemente no hable de trombosis mesentérica. Ya no entra el examen, ¿no? ¿Ah? Ya no va a entrar el examen. ¿Esto? Sí. La trombosis cementérica. El problema es que no hay suficientes especialistas en imagenología intervencionista. Entonces, el cardiovascular y el cirujano lo que necesitan es una delimitación de dónde a dónde está trombosada la arteria para nosotros resecar ese segmento y no dejar segmentos necrosados o sacar segmentos sanos que perjudiquen al paciente. Pero no tenemos imagenólogos intervencionistas. Es por eso que es muy difícil. Entonces pecas de mucho y tienen síndrome de intestino corto y se va muriendo poco a poco todos los días el paciente porque no capta suficientes nutrientes. No importa que le des lo que le des. Si pecas en lo chico, aquí dejas un segmento necrosado y de nuevo se necrosa, se perfora. Entonces, ese es el problema, por eso trombosis cementérica. Aquí es en un cuadro donde derivan las causas quirúrgicas del abdomen agudo, por hemorragia, por infección, por perforación, por obstrucción y por isquemia. Obviamente hay algunas bastante raras, pero también hay algunas que hay que resaltar. Por ejemplo, el trauma de órganos sólidos, que hemos hablado que es bastante frecuente. Hígado, vasos. Infección, apendicitis. Perforaciones, úlceras perforadas. Obstrucción, bórbulo de sigmoides. Isquemias, torsiones ováricas y testiculares. Entonces fácilmente se puede identificar de cada uno de los grupos los más frecuentes de nuestro mundo. Entonces tú aprendes y descartas los más comunes y recién después te vas hasta llegar a esta enfermedad de Wuhan, que es un trastorno de coagulación. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía, pero el paciente igual grita de dolor. Uno de los más comunes son los problemas hepáticos, especialmente el paciente que tiene ese de hígado graso, ¿no ve? Pues hepática duele. Incluso paciente mío, yo estaba pasando clases y me llama y atiende el médico general y dice: doctor, tiene vesícula colecistitis, te operaremos, dice. Ya bueno, hazle los exámenes y pedí la ecografía. Voy y la ecografía, vesícula normal.
Punto, terminó, ya no hay cirugía. Lo que tenía era un hígado graso y el dolor era muy severo. Obviamente si le opero, con los analgésicos y antiinflamatorios que le voy a dar por 3 días, va a mejorar. Porque aparte le voy a poner el NPO y va a estar en dieta de grasas. Y va a mejorar y va a decir, el doctor me ha sanado de mi vesícula enferma. El problema es que los médicos tenemos que ser éticos. Varias veces me han presentado estos dilemas éticos que una vez que los cometes ya no vas a poder corregir. El paciente no sabe nada de medicina. Al paciente le puedes decir lo que tú quieras si está con dolor. Si le opero, va a mejorar, yo sé. Si le opero una fiebre tifoidea, va a mejorar. Si le opero un hígado graso, va a mejorar. Pero no es ético. Ni por aprendizaje, ni menos por dinero. Si opero un cáncer estadio 4, se va a perder porque vino un cáncer de mama ulcerado, pero tenía metástasis. Podría operarme y por 3 meses, que es la perspectiva de vida, ya no tendría sus úlceras y la paciente y la familia pensaría que le estoy intentando curar, pero no es ético, porque no le va a curar nada. Y esa úlcera, ¿a qué le voy a lastimar? Entonces, debemos tener cuidados de que hay algunos doctores que hasta infecciones urinarias operan. No sé si a propósito de pura casualidad, pero sí les curan porque el antibiótico va a mejorar la infección urinaria. La pielonefritis duele todo el lado derecho. Puedes decirle que es apéndice, tiene leucocitosis. Tú pones en tu informe de que crees que es apéndice y se terminó. Padecimientos ginecológicos. Siempre es un problema en la edad reproductiva de las mujeres. Los folículos de Legrand inclusive duelen y bastante. Los mismos periodos de algunas chicas duelen y bastante. Entonces, hay que ver qué cosas no debes operar. Aquí ya les he dicho, concéntrese en estas. Enfermedad acidopéptica, padecimientos hepáticos. Aquí, pero no se concentre pues en fiebre mediterránea, porfiria, unos mucho más raros. De todas maneras, ahí está la lista de causas endógenas y metabólicas, causas hematológicas, inclusive toxinas y fármacos. Esta partecita de intoxicación por plomo, quisiera que sea más fácil diagnosticar. Con esto de los chinos no sabemos con qué vienen esos famosos juguetes. Y en esos, a mí me desespera por esos juguetes de las piñatas. Muy fácilmente pueden estar pintados con plomo. Y no tenemos una forma muy fácil de diagnosticar intoxicación por plomo, y es acumulativa. Eso se traduce en disminución del IQ especialmente, ¿no? Eso explicaría a muchos presidentes en Latinoamérica, como el Evo Morales, el Lula. Gracias a Dios. Lula va a ganar. Va, claro que sí. Estoy preocupado. No va, doctor, tranquilo. Ha ganado. No. Tengo que cambiar mi dinero de reales para dólares. Urgente. Sí, en serio está pensando. Es que el problema es que en Brasil no puedo cambiar a dólares tan fácilmente. Aquí es muy fácil.
Sí. En Brasil aeropuertos son difícilmente van a llegar. Ahora tienes un límite. Sí. Entonces, hay otros padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo. El primero, infarto de miocardio. Como ya les he dicho. El dolor de infarto de miocardio, el paciente describe como una sensación inminente de muerte. Entonces, es un buen dato. Ninguna de las otras patologías hablan de una sensación inminente de muerte. Además, el infarto de miocardio es fácil diagnosticar a través de la auscultación, sospechar. Puede haber arritmias, puede haber cuarto ruido, puede haber retraso y separaciones. Le pides electrocardiograma y en el electrocardiograma va a ver niveles ST. Pero la confirmación es un poco difícil. Las enzimas cardíacas, primero que son caras y demoran un poquito en hacerse. Entonces tengan mucho cuidado con esta patología. Aprendan a diagnosticar muy bien mediante electrocardiograma. Pericarditis, neumonía, se diagnostican con ecografía y radiografía, respectivamente. Hay algunos dolores referidos, ¿no? Entonces, al hombro derecho van hígado, vesícula y el mediafragma derecho. Es decir, cuando te duele el hombro derecho, es una de estas tres cosas. Cuando te duele el hombro izquierdo, es corazón, páncreas, vaso y el mediafragma izquierdo. Cuando te duele escroto y testículos, es un problema de uréter. Cálculo en el uréter. Bueno, eso ya nos hablamos. Aquí hay traducción visual de lo que hemos hablado de los diferentes tipos de dolor. Este dolor es gradual y progresivo, como colecistitis, hepatitis, pancreatitis, apendicitis, embarazo ectópico, diverticulitis. Entonces, como ves, acá están lo mismo, ¿no? Casi. Entonces, cuando ves una mujer en edad reproductiva y que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, no solo pienses apendicitis, también puede ser embarazo ectópico. Automáticamente en tu cabeza, mujer joven, dolor fosa ilíaca derecha, o es apendicitis o es embarazo ectópico. Dolor repentino intenso, úlcera perforada, aneurisma aórtico y dolor renoureteral. Si ven el dolor renoureteral, se dirige desde la fosa renal hacia el testículo. Dolor cólico con retortijones intermitentes. Quiere decir que aprieta, aprieta, aprieta y suelta. Aprieta, aprieta, aprieta y suelta. El cólico biliar, el cólico ureteral, obstrucción de intestino delgado y obstrucción de colon. Dolores referidos. Dolor en escroto del ureter. Dolor en flanco derecho, úlcera perforada. Más frecuentes hacia atrás. Esta, la verdad que nunca he encontrado. Todos estos son signos de abdomen agudo. Y cada uno de ellos utilizamos para diferentes patologías.
apendicitis aguda, ruptura de colédoco, absceso pélvico, colecistitis, hemoperitoneo, pancreatitis, tumor periangular, coledocolitiasis. Hay algunos que son muy conocidos como el lumber, signo de Cullen, signo del obturador, el psoas ciliaco, Rox. De estos signos, por lo menos deben conocer entre 5 y 10. El resto vayan leyendo y memorizando. Lo siento, tienen que saber todos. Dentro de los exámenes de laboratorio, puede ser que podamos pedir como base estos, pero depende mucho de la sospecha diagnóstica. Si es hígado, si es páncreas, si es corazón, si es apéndice, si es estómago. Cuando sospechamos patología abdominal de origen extraabdominal, sería muy útil el electrocardiograma. Nuevamente un desafío diagnóstico para ustedes. Cánsense de ver la característica normal de un electrocardiograma, donde existe una onda P, QRS y onda P, en las diferentes derivaciones, en D1, B2, D3, ABF, ABL, ABL, B1, B2, B3, B4, B5. Y de ahí van a empezar a ver las alteraciones, el ritmo, la frecuencia, de forma. Los exámenes de gabinete se empieza de algo tan simple como una radiografía, pasando por ecografía y llegando finalmente a tomografía. El inconveniente de tanto de la ecografía como de la tomografía es la interpretación, la realización. Se necesita personal capacitado para la tomografía y para la ecografía. Hay una comparación de la radiografía de bajo costo, alta sensibilidad, fácil de interpretación. Las ventajas de una radiografía de pie, de cúbito dorsal o lateral. Las ventajas en algunos órganos de la ecografía. Actualmente con los ecógrafos quinta generación incluso hacemos ecografía de tórax. Ecografía de tórax, pero son muy buenos porque nos dibujan el órgano y lo que está pasando. Pero depende también de la cantidad de grasa y meteorismo que pueda tener el paciente. Y el abdomen agudo a veces está acompañado de una distensión abdominal que dificulta la ventaja de la ecografía. Para eso nos serviría la tomografía. Yo creo que en unos 5 años más ya la tomografía va a ser un examen que pueda hacerlo e interpretarlo hasta el médico general, porque ya van a haber cursos de tomografía. Yo ya he visto un curso he visto apenas hasta ahora de interpretación de tomografía. Eso es una buena señal. Ya vamos a tener más cursos de tomografía y ya va a ser más fácil de manejar la tomografía. La resonancia magnética nuclear solo nos serviría en un caso en abdomen agudo, que sería cuando la paciente está embarazada y no tenemos diagnóstico. No podemos hacerle radiografía, no podemos hacerle tomografía, pero sí podemos hacerle resonancia. ¿Entendido? Podríamos ecografía, pero si con ecografía y exámenes no has llegado a un diagnóstico, tal vez tu único chance sería la resonancia magnética. Otro examen importante es control de la presión intraabdominal. ¿Cuánto de presión hay aquí adentro? Normalmente tiene que mantenerse de 5 a 7 o máximo de 4 a 8 milímetros de mercurio. Se considera elevada
cuando la presión intraabdominal está más de 11 milímetros de mercurio. Se toma a través de la sonda Foley por un sensor. ¿Sí? Se pone al paciente en decúbito dorsal, se instila 50 cc de solución fisiológica y se mide la presión durante la expiración. Y ahí está el valor, que tiene que ir de 5 a 7. Si están más por encima de eso, nos habla de hipertensión intraabdominal, que se puede manejar de diferente manera. Las presiones que son medias o bajas, o un poquito altas, con una sonda nasogástrica, analgésicos, sonda Foley, sonda rectal, se puede manejar. Cuando las presiones intraabdominales son altas, ya se tiene que operar. La videolaparoscopía también ayuda mucho, no solamente como parte terapéutica, diré como diagnóstica, sino como también terapéutica. El problema, nuevamente necesitamos personal calificado. Este de personal calificado es más de uno. Yo, por ejemplo, puedo hacer la paroscopía diagnóstica, pero no lo puedo hacer solo. Tiene que venir el anestesiólogo, tiene que venir el biomédico que maneja el equipo de la paroscopía, tiene que venir la licenciada instrumentista y tiene que venir otro cirujano para que me ayude, porque son 1, 2, 3, 4, no tengo 4 manos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si es venir a 4 a 5 personas, aumenta el costo de los procedimientos. Y además que necesita anestesia general. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de anestesia general, jóvenes, imagínense más o menos que al paciente le estamos haciendo caminar por una línea entre la vida y la muerte. Eso es lo que hacemos. Si se va a este lado, se muere. Si se va a este lado, empieza a dolerle. Entonces lo ponemos en esa línea. Y las personas dicen, oh doctor, usted me garantiza. Es su culpa, doctor, de que yo no quería matarlo, lo siento, ¿qué puedo hacer? Entonces, ese es el problema de esto. Bueno, eso ya lo hemos visto. Caso clínico. Llame, por favor. ¿Yo? Se describe el caso clínico de un infante de 5 años de edad, quien desde el nacimiento presentaba hernias inguino-escrotal del lado derecho y umbilical, respectivamente. Atendido el servicio de urgencia del hospital provincia Namib, en Angola, por presentar dolor y posibilidad de reducirlas como solía serlo actualmente. Al exame físico se comprobó la presencia de 2 tumores en la pared abdominal, uno en la región inguinoescrotal derecha y otro en el ombligo, de unos 8 y 3 centímetros respectivamente, ambos duros, dolorosos y no reducibles, sin signos flogísticos y sin poder palparse el testículo homolateral. También se observó que el orificio prepucial estrecho impedía descubrir el glande. El paciente fue ingresado con el diagnóstico de hernia inguinoescrotal gigante encarcerada del lado derecho, tipo 3B de la clasificación de Lewis y tipo 3 grande de la clasificación de Gilbert. Ya se recuerdan, ¿no? La clasificación ya les he enseñado. Hernia umbilical encarcelada y fimosis congénita 1 y 2. Hemoglobina 117. 11.7. 11.7. Hemoglobina. Yo te falta un punto ahí. Pero no puede ser 117. Hematocrito 0,39, leucocitos 12.400, neutrófilo 85% y linfocitos 15%. Coagulograma, plaquetas 225.000, coágulo retráctil, tempo de sangrado 1 minuto, tempo de coagulação 8 minutos, fibrinógeno mais ou menos 135 e radiografia de tórax e imagens normais.
con eso hay alguna probabilidad de estrangulamiento de ese paciente. ¿Están estranguladas sus hernias? No, ¿verdad? Esa historia no es tan estrangulada, está cerca. Sus diagnósticos, desde fimosis, criptorquidia, hernia inguinal y hernia umbilical. Es decir, no siempre un paciente va a tener un solo diagnóstico y tampoco no le vamos a chutar a ese diagnóstico al final. Tenemos que crear una lista de posibles diagnósticos antes de elegir el diagnóstico. ¿De cuál sería el más probable? Obviamente cuando se trata de hernias es muy fácil diagnosticar, pero no solo van a ser hernias, van a ser otro tipo de ¿dudas? ¿Preguntas?